Vale, y ahora sí, os decía, va llegando por aquí más gente. Bueno, bienvenidas a quienes se estén incorporando. Os decía que en Amnistía Internacional tenemos una campaña que es quizá nuestra campaña estrella a nivel global, en la que nos unimos todas las secciones del movimiento, que es precisamente esta que celebramos todos los años en diciembre y es un maratón de casos, ¿vale? Maratón de casos, ¿por qué? Porque seleccionamos a nivel global normalmente 10 casos por los que queremos concentrar nuestra energía y fuerza para conseguir cosas y suelen ser de defensores, defensoras de derechos humanos, ¿vale? Eso es lo que tienen en común, defensores de libertad de expresión, antiguamente eran sobre todo presos de conciencia y ahora pues defensores, defensoras que luchan por diferentes derechos humanos en todo el mundo y que sufren la persecución, las amenazas, la represión solo por esto, ¿no? Por ser activistas, como sois muchas de las aquí hoy presentes. Así que nada, este año dentro del marco de esta campaña, bueno, en la sección española decidimos centrarnos sobre todo en tres de estos casos que justamente son de defensoras del medio ambiente, del territorio, ¿no? Personas que están luchando por defender la vida y los derechos medioambientales y que sufren, pues en muchos casos, como he dicho, persecución, amenazas, incluso la muerte, ¿no? Son asesinadas. Entonces, bueno, con este marco vamos a tener hoy un coloquio con dos de estas personas, pero por suerte no las voy a presentar yo, las va a presentar nuestra presentadora, que tenemos una presentadora especial, es otra activista climática desde acá, desde España, y nada, os la voy a presentar y os dejo con ella para que ella nos siga contando. Doy la bienvenida a Laura, que está por aquí, Laura Rebol. Laura es ambientóloga, es divulgadora también, activista medioambiental, como decía, climática. Lleva más de 10 años haciendo activismo, ¿no? En el movimiento ecologista. Ha trabajado también en proyectos de educación ambiental, de incidencia política, voluntariado. Bueno, y combina ahora mismo, ¿no? Como varios sombreros, como yo digo siempre, que está con su labor divulgativa. Os recomiendo seguirla en redes porque es súper pedagógica, pero también hace un trabajo de acción climática en UGT, que es donde trabaja, y a su vez es activista de Greenpeace. Así que polifacética Laura, defensora fiel del ecofeminismo, de la justicia climática. Y me decía cuando le he pedido que me pasara unas palabras que su recorrido está impulsado por una mezcla de inquietud, ecoansiedad y esperanza, que le ha llevado a convertir este activismo en el eje central de su vida. Y creo que esto es algo que comparten las personas que nos van a acompañar hoy. Así que muchísimas gracias, Laura, por decir que sí, por estar aquí. Y os dejo con ella. Una cuestión solamente a nivel de preguntas y tal, que no lo he dicho. Luego ella os va a dar paso, pero si os surgen preguntas a lo largo de todo el coloquio que vamos a tener, os recomiendo que las vayáis dejando por el chat para que no se olviden. Mis compañeras Sonia y Cris, que están ahí a los mandos, las van a recopilar y al final van a dar paso a esas preguntas, ¿vale? Ellas consolidarán un poco y darán paso a todo. Y mientras tanto va a ser Laura quien vaya lanzando preguntas a nuestras participantes. Así que Laura, bienvenida y muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de poder estar en este espacio y creo que además muy necesario y muy importante, ¿no? Porque cuando hablamos al final de la defensa del medio ambiente es algo como muy genérico, que es difícil de aterrizar y como que lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en la defensa del medio ambiente son bosques, ríos, mares, océanos, pero es que también estamos hablando de los derechos de las personas y derechos fundamentales que, por desgracia, en muchos lugares, quizás en Europa es algo que a lo mejor tenemos más instaurado, pero que en otros lugares del mundo no es un derecho que esté garantizado. Entonces, creo que un día como hoy me parece muy importante unificar estos dos temas y además poder contar con dos personas tan interesantes que ahora vamos a conocer. Y a mí me apetecía como comentar un poco porque creo que a veces desde Europa, o sobre todo las personas que vivimos en ciudades, nos resulta como muy difícil entender cómo una persona es literalmente capaz de dar su vida, de ponerla en riesgo, la suya, la de su familia, las personas que tienen cerca, por la protección del medio ambiente, ¿no? Que creo que a las personas
que nos hemos criado en ciudades nos parece como muy lejano, muy difícil de empatizar, porque es que en las ciudades, como no empaticemos con el cemento y con el asfalto, es muy difícil entender, ¿no?, cómo surge toda esta conexión. Y tuve el privilegio este año de estar en un encuentro ecofeminista en Colombia a principios de año, con más de 100 mujeres defensoras, y hablando con ellas, al final hubo algo como que me hizo clic, y es que yo creo que las personas, sobre todo que vivimos pues esto en ciudades, en Europa, somos huérfanas de territorio. Porque a no ser que te hayas criado en unas zonas rurales, etcétera, no puedes llegar a entender la importancia de por qué un río a lo mejor es tu identidad, es tu cultura, es parte de ti, de la tradición de toda tu familia, como para ser capaz de defenderlo en estos niveles. Y creo que es algo que tenemos que aprender y que justo hoy pues me parece un día muy, muy guay para por poder resaltarlo. Y lo que es triste es que al final las personas como del día a día, las ciudadanas, tengamos que ser las que tengamos que hacer esta defensa del territorio cuando deberían hacerlo nuestros gobiernos, las empresas, ¿no? Y son justamente las que se encargan de evitar que todas estas personas sigan llevando a cabo su lucha, porque lo único que hacen es garantizar los intereses privados, los intereses económicos de unos pocos y de cada vez de menos, porque lo que estamos viendo en las tendencias actuales es que cada vez está concentrado el poder en menos manos y eso hace que sean cada vez espacios más peligrosos. Y además, justo que acabamos de salir de la COP30, ¿no?, que es un espacio donde se juntan todos los países de las Naciones Unidas a debatir sobre justo estos temas, que este año ha sido en Brasil, ha tenido una parte muy importante, la parte de la cumbre de los pueblos, que yo creo que es algo a destacar. Y si tenemos que fiarnos, ¿no?, como de lo que ha sucedido de la COP, de la cumbre, ¿no?, al final no han incluido ni un solo término de combustibles fósiles, básicamente de poder dejar atrás todo lo que nos ha traído a esta crisis climática, no han introducido ni una sola palabra. Y claro, la frustración de toda la gente que tenemos muchísimas expectativas alrededor de estas cumbres, pues es algo que genera rabia. Pero por otro lado, yo me quiero quedar con la parte positiva, ¿no?, como de estos espacios, y es que al final es la única vez que se juntan todos los países para hablar del medio ambiente y poner el foco de los derechos de las personas en el centro. Además, este año estaba súper vinculado a la transición justa y se han conseguido avances con esto. Entonces, bueno, yo creo que también es una parte importante y que se ha visto que el activismo funciona, porque hubo varias movilizaciones multitudinarias a través del Amazonas, y irrumpieron dentro de los espacios de las Naciones Unidas, comunidades indígenas, que creo que dan muchísima visibilidad y que es algo súper importante mantener los pocos espacios que nos quedan institucionales y donde las personas sigamos teniendo la capacidad de movilizarnos y manteniendo nuestro derecho a la protesta, que es un derecho que debería estar garantizado. Y, y justo hoy, hablando de este tema, es que no podía parar de pensar en que el ecofeminismo, que es una palabra que otra vez hemos traído los europeos y le hemos puesto un término, y resulta que es un término que viene completamente de Latinoamérica, que fueron ellas quien generaron esa conciencia, y luego llegamos las europeas a ponerle etiquetas a todo y a quedar y a apropiarnos de los términos. Me parecía como que es un día muy especial para entender que es que al final tanto las mujeres como la naturaleza estamos concebidas para ser recursos a explotar para el sistema, ¿no?, para los hombres y para el capitalismo. Y que justo sean estas dos mujeres las que vayamos a conocer hoy, a hablar, a entender cuáles son sus realidades, pues me parecía como muy emocionante. Y sin enrollarme mucho más, voy a dar paso a presentarlas a ellas, que al final son las protagonistas. A la primera que quiero presentar es a Dayana. Ella es guerrera del Amazonas, es de Ecuador y tiene 13 años. Vive en una pequeña región, en una granja, al norte de Ecuador, y forma parte de un grupo de 15 activistas que se llaman Guerreras por la Amazonía, que van entre los 10 y los 20 años. Y entre ellas se encuentran distintas nacionalidades indígenas. Y ellas lo que luchan es por los efectos devastadores de las bengalas de gas, de los lugares donde se quema gas para hacer prospecciones de petróleo, y lo que están es visibilizando esto. Pero bueno, luego ahora más nos contará más Dayana de manera más detallada. Y por otro lado tenemos a Juana Zúñiga, que es de Honduras, y ella es miembro de la comunidad de Guapinol. Es la coordinadora del Comité Ambiental de la comunidad y es la actual coordinadora del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Esta es una comunidad que se creó, que surge para luchar y proteger los ríos locales y el Parque Nacional de Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.
que ahora mismo pues, están afectados por dos minas a cielo abierto y por una planta de procesamiento. Además, Juana era compañera de Juan López, habló en pasado porque fue una de las personas, como comentábamos antes, que perdió la vida a causa de defender algo tan legítimo como su territorio y los derechos. Fue asesinado en su vehículo al salir de un servicio religioso que dio el 14 de septiembre del 2024 en Tocoa. Y actualmente el presunto sicario y sus cómplices se encuentran acosados y en prevención, pero están viendo cómo va a suceder. Y él también fue el coordinador municipal de Tocoa. Así que lo primero que quería hacer era preguntar cómo estáis, Juana, Dayana, cómo os encontráis. Hola, Hola, Juana. bueno, mi nombre es Juana Zúñiga, de la comunidad de Guapinó, coordinadora actual del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Muy alegre de estar aquí, de compartir, de escuchar y de aprender con cada una de ustedes. Dayana, ¿estás por ahí? Sí, bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Dania Bravo, tengo 13 años de edad y muy agradecida por estar aquí con ustedes acompañando. Qué guay, pues un placer. Pues os voy a hacer la misma pregunta a las dos. Si quieres, te doy paso a ti primero, Dayana, para que nos cuentes un poco más en detalle cuál es la problemática que estáis viviendo en vuestra comunidad y qué es lo que hacéis desde vuestra comunidad. Bueno, pues en Amazonía hay demasiada contaminación y pues en donde vivo también hay harta contaminación. Hay petroleras, mecheros que pues obviamente el mechero saca ese gas y ese gas se va, o cuando llueve ya no se puede tomar ni agua lluvia porque por culpa de ese gas que se va al cielo. También hay derrames de petróleo, entonces eso es muy feo porque uno ya no se puede ir a bañar a los ríos. A veces hace un calor pero horrible y ya no hay como ni siquiera bañar porque hay muchos derrames de petróleo. Vale, muchas gracias. Juana, si nos quieres contar tú. Bueno, nosotros estamos luchando contra una empresa minera de óxido de hierro, una mina que se ha instalado a menos de 50 metros de donde nosotros vivimos. Solamente nos divide el río de la comunidad a donde está una planta peletizadora. Es una mina a cielo abierto, la más grande de Centroamérica, donde nos ha afectado mucho como comunidad de Guapinol. Hemos tenido 7 meses totalmente contaminado nuestro río. Eh, Aparte de eso, pues los desastres que han ocasionado en la montaña de Botadero, Carlos Escalera Mejía, una montaña que abastece al departamento de Colón, Atlántida, Lloro, Olancho, y que varios de los ríos eh, que son parte de esta montaña, pues han sido afectados por la contaminación del deslave de una apertura de la calle que conduce a donde están explotando. Entonces, la lucha nuestra es contra una empresa minera que ha dañado, que ha desplazado, que ha asesinado personas que nos hemos opuesto ante este proyecto extractivo. Y Juana, ¿a qué peligros, como comentabas ahora, a qué peligros estáis enfrentando vuestra comunidad y tú por ser ahora la coordinadora actual? Bueno, nos hemos enfrentado a muchos peligros. Desde el 2018, Guapinol es una comunidad de más de 3.000 habitantes que se levanta porque fuimos afectados por la apertura de esta calle que conduce hacia la montaña donde la empresa estaba explotando.
Cuando Guapinol se levanta es a causa de que teníamos 7 meses totalmente nuestro río contaminado y no podíamos utilizar el agua ni para consumo humano, mucho menos para darle a nuestros animalitos. Era el papel de comprar el agua para lavar el uniforme de nuestros hijos, porque era un agua totalmente achocolatada. Hubo bastante campañas de desprestigio, de difamación a quienes nos hemos opuesto ante este proyecto. Hubo persecución y sigue habiendo para quienes estamos liderando o estamos de frente en este proceso. 32 compañeros criminalizados por oponernos ante este proyecto. Uno de ellos, mi compañero de hogar, que estuvo privado de libertad por 914 días. Lo que significó para mí un cambio total de vida, tener que atender, soy madre de 3 hijas, y tener que atenderlas a ella, estar en el cuidado de mis niñas. Aparte de eso, pues no dejé la lucha, seguir en la lucha exigiendo justicia para que nuestros compañeros fueran liberados. Fue una lucha muy dura, donde nos cerraban los portones, donde hubo violación a derechos humanos de toda facultad, podemos decir, donde participaron fiscales, jueces a favor de estos intereses empresariales y donde nuestros compañeros prácticamente llegaron a nivel de ser acusados por delitos de asociación ilícita, prácticamente condenados. Y aparte de eso, pues tenemos 4 compañeros asesinados. Uno de ellos, pues reciente, que es fue el coordinador de nuestro colectivo, Juan Antonio López, donde seguimos luchando, exigiendo justicia para esclarecer los hechos de quienes pagaron, de quienes ordenaron su crimen y que este crimen no quede en la impunidad. Juan fue un compañero defensor muy entregado a la lucha social, pero sobre todo un compañero denunciante de todos los actos de corrupción con los cuales esta empresa se logró instalar en la zona y con los cuales también parte de una corporación municipal de, de nuestro departamento cuida, defiende y protege los intereses empresariales con los cuales pues esta empresa dio apertura a este megaproyecto. Tenemos más de 100 familias desplazadas también por la oposición a este proyecto. Nuestro río, un río muy frondoso, dijimos nosotros, con un caudal de agua exagerado y que hoy su nivel no es el mismo. No es el mismo, ha bajado su caudal, una montaña muy hermosa, la cual se encuentra destrozada y que la exigencia ahorita donde hemos logrado la derogación de un decreto que viene a proteger la montaña y no solo por la cual luchamos nosotros, sino todas las montañas que estaban concesionadas aquí en Honduras sean liberadas. Entonces, ha sido una lucha muy fuerte, donde hay sangre, donde ha costado sangre, donde ha costado desplazamiento, donde se ha roto el tejido social, el tejido colectivo de nuestra comunidad, donde ha habido criminalización, persecución, estigmatización para quienes estamos luchando ante estos poderes nefastos que llegan a las zonas a apropiarse de nuestros recursos naturales. Wow, es que escuchar esto es que se te ponen los pelos de punta. Es terrible que tengáis que vivir todas estas situaciones y habla mucho de todo el trabajo que hacéis. Y Dayana, yo te quería preguntar ahora qué es lo que estáis trabajando dentro de vuestra comunidad, qué actividades hacéis, cómo estáis intentando frenar pues, todo esto que comentabas de la contaminación del gas, del petróleo, eh, cómo os organizáis, contarnos un poco. Bueno, pues
Conversamos con los demás habitantes de nuestra comunidad, hacemos charlas y les damos a conocer el tema porque hay muchas personas que no saben sobre lo que causa o a veces no le dan tanta importancia, pero por culpa de esas cosas no hay como nuestros animales no pueden crecer porque los animales beben del agua y muchas veces de esa agua está contaminada con petróleo porque se derraman los pozos petroleros. Entonces, los damos a conocer, damos charlas, siempre que pasa eso hablamos, conversamos, dialogamos y vemos qué podemos hacer. Mm, Vale. Y tú en concreto, cómo empezaste o a qué edad llevas ya mucho tiempo? ¿Has sido hace poco? ¿Cuál es tu implicación? Bueno, pues yo de chiquita, la verdad no sabía nada ni tenía idea de este caso. Yo pensaba que como las petroleras parecen ciudad, ¿no? Yo pensaba que era como una mini ciudad ahí, que todo era bonito. Pero conforme pasa el tiempo, mi mamá me fue enseñando que las cosas no eran así. Y yo comencé este caso de los 7 años. Sí, y ahora tengo 13 años, ya ha sido muchos años ya que vengo haciendo esto. Pero sí, al principio yo no tenía ni idea, ni siquiera sabía qué es lo que causaba un mechero o qué es lo que causa la contaminación. Pero conforme pasa el tiempo, cualquier persona se da cuenta qué es lo que causa, porque hay muchas personas que tienen diferentes enfermedades. Mi papá fue víctima del cáncer, él tuvo cáncer al cerebelo, entonces eso es como que me motivó más a seguir en esta lucha, porque no solo a él le pasó, sino a miles de personas le pasan y les ha pasado, e incluso han muerto por eso. O sea que allí en vuestro territorio hay una zona más alta de cáncer debido a toda la inflamación y tóxicos que hay en el entorno, ¿no? Y está visto de manera directa, ¿no? La relación que hay, o no habéis podido demostrarlo. ¿Cómo es que se Es que no sé entrecorta? no sé si quedó muy claro. O sea, si habéis podido demostrar para utilizarlo, ¿no? Que todos estos tóxicos generados por el gas generan una mayor tasa de cáncer, que a veces es difícil conseguir esa relación. Sí, mire, los mecheros. Hay muchas personas porque hemos ido a visitar, yo también he ido a visitar a unas personas que justamente viven al lado de una petrolera y en esa petrolera hay muchos mecheros. Y esas personas, como yo me acuerdo de un caso de dos viejitos que viven al lado de una petrolera. Los de la petrolera les han dicho que se vayan porque obviamente les va a causar enfermedades esos señores y efectivamente tuvieron cáncer. Antes estaban bien, pero desde que pusieron esos mecheros se llenaron de enfermedades y puras manchas en todo el cuerpo. Entonces yo diría pues que sí y pues también la UDAP, ellos han de tener una tasa que sí diga que en verdad causa los mecheros. Vale, genial, gracias. Y Juan, antes has comentado que eres madre de tres hijas. O sea, ser madre de por sí ya es como un pack completo, ¿no? Que al final acoge muchísimas horas y muchísimas gestiones. El cuidar, la crianza, la educación, todo lo que ello conlleva. Y además eres defensora, ¿no? ¿Cómo gestionas todo esto? La conciliación, no sé si una parte laboral, ¿no? Si ya de por sí es difícil, ¿cómo lo haces tú? Bueno, ha sido una etapa bastante fuerte que me ha cambiado la vida, pero sobre todo el aprendizaje que he tenido creo que vale oro. El caminar con personas a las cuales he aprendido que cuando ya estamos en estos procesos no hay retroceso, no podemos retroceder, decía nuestro compañero Juan López. Muchas veces cuando platicábamos y el miedo nos hacía eh, dudar de que si valdría la pena seguir luchando, cuando los intereses son grandes, cuando el enemigo es fuerte. Y él decía, pero es que ya estamos metidos en esto, ya no podemos retroceder.
Esas palabras han quedado marcadas en mi vida. Una porque empecé a dar mis primeros pasos con nuestro compañero Juan López y otras compañeras que seguimos haciendo nuestra labor, pero pues era una madre dedicada a mis hijas, a mi casa. Tenía un salón donde arreglaba cabello y era como mi emoción de levantarme y de ver qué iba a hacer el siguiente día, y que eso cambió totalmente eh, a salir a cualquier hora de la noche, a salir a cualquier hora de la madrugada, porque teníamos reunión eh, a 9 horas de camino, desde donde yo vivo hasta la capital, donde me traslado, hay veces que 2 veces a la semana, y o sea, era poco de estar con mis hijas. Durante mi compañero estuvo preso, era más fuera estar con mis niñas, y eso es algo que siempre me reprocho, porque digo, mi niña pequeña creció y muchas de sus travesuras me las perdí. Pero cuando ya estamos aquí en estos procesos, creo que es un amor inmenso a no tener que emigrar, a ver la vida de una manera de que lo que tengo nos ha costado tanto y no es posible tener que salir. Hemos estado en situaciones donde nos han dicho, sálganse, váyanse, pero miramos atrás y decimos, es que no podemos, porque está mi arraigo, está mi casita, están mis hijas, ellas aquí son libres, caminan, gritan y hacen lo que quieran, y ir a otro lugar donde no es mío, donde no es nuestro, a empezar de cero, eso duele. Duele cuando vemos las casas de mis compañeros que ya no están, pensar que todo. Tengo una hija que tuvo que salir y que hoy se encuentra pues largo de mí porque no tenía cómo darle la facilidad de que siguiera estudiando, y que ella lo veía como que tengo que salir para poder ayudarte y que usted ya no siga luchando, y que es algo imposible porque ya no podemos retroceder, pero sobre todo es como también afecta a nuestras hijas. Hay momentos de que cuando mi compañero se presentaba a audiencia, había una que era bien apegada a su papá y me decía, pero es que tú eres una mentirosa, mi papá no sale, yo lo estoy esperando en casa. O sea, era de estar en una audiencia y regresar a casa con las manos vacías. Era de llegar y no tener respuesta para mis niños, y de estar en este proceso y decir, es que tengo que seguir porque hay mucha corrupción, hay mucho que denunciar, aunque cuando miro atrás, miro mis niñas y digo, puchica, pero en este caminar también me la llevo a ella, me llevo a mi mamá, que es una señora que pasa muy enferma, y ella me dice que es que mientras estés en esa lucha, yo voy a estar así, pero que al final hoy queda un compromiso muy grande, saber que tenemos que seguir y hacer justicia por nuestro compañero, porque no debieron matarlo, porque no debió de dar su vida por algo, eh, para el cuidado, para el vivir libremente, es para nosotros dijimos, luchamos por nuestros hijos, por dejarle que vivan en libertad, que vayan a ese río y disfruten, y que no digan, bueno, mi mamá o mi papá dio la vida por un bien común, no fue un cobarde que renunció a luchar, y que después veamos las consecuencias y que no haya cómo retroceder. Entonces, es bastante difícil. Yo creo que las mujeres jugamos un papel muy importante en estas luchas porque somos madres, somos esposas, somos cuidadoras, estamos pendientes de nuestros hijos, cosas que nuestros compañeros no, ellos salen de su casa, van a las luchas y ya. Quien resuelve las cosas, pues somos las mujeres. Yo muchas veces estoy fuera de mi casa y estoy pendiente que si ya comieron, que si fueron a la escuela, que si hicieron sus tareas. Entonces creo que soy una madre súper protectora, y creo que así es el papel que jugamos la madre, es una carga que llevamos, pero que muchas veces también hay cansancios, y de esos cansancios al final nos cobran vidas, y que es la parte que descuidamos las mujeres, cuidar de nuestro territorio puerto.
Y cuando comentas todo esto, ¿de dónde sacas tú las energías, ¿no? Como para poder enfrentarte a tanta incertidumbre, tanto miedo, eh, la sensación, ¿no? Como lo que dices tú de que haces todo esto para que tus hijas puedan disfrutar, ser libres, correr. Hay en algún momento, ¿no? Como dices, ese cansancio que agota. ¿Cuál es el punto al que tú te aferras o de dónde sacas esas energías en los momentos en los que el miedo, pues inevitablemente aparece? Pues creo que la energía me la da mi familia, me la da mi compañero, que a pesar de que estuvo privado de libertad, no me ha limitado a seguir la lucha. Sin embargo, él todas las tardes cuando podemos platicar, él me dice de que no podemos renunciar a la lucha porque no tendría sentido haber pasado tantos días encarcelados y decir hasta aquí no más, sino que tenemos que seguir luchando porque sabemos que hay muchos intereses en juego, pero sobre todo está ese territorio donde vivimos, esa niñez que viene y que aún no tiene conocimiento de lo que está en juego, que es la vida misma de cada ser humano, al enfrentarnos ante este proyecto extractivo. Para nosotros, si esta empresa se lograra instalar en la zona, lo cual ahorita está paralizada, significaría que toda una comunidad de casi 4,000 habitantes tendría que emigrar. Una por el humo que va a ocasionar la fábrica pelletizadora donde van a moler el hierro, pero sobre todo es cómo nos van a secar nuestros ríos si esta planta empieza a trabajar, porque van a generar su propia energía para que la fábrica empiece a moler el hierro. Entonces, o sea, nos contaminan el aire, el ambiente, nos saquean nuestro río, nos llevan las riquezas de nuestra montaña, o sea, seríamos una zona totalmente destruida y como comunidad, como donde vivimos, sería la más afectada porque solamente nos divide el río. Entonces, ese amor mismo de ir al río, de estar allí, yo les digo que la conexión mía es estar ahí en ese espacio de tranquilidad que me transmite ese eco, ese ruidito, cuando uno le pone sentimiento y dice, hoy yo digo, cuando estoy allí y digo yo, puchica, detrás de este ruido está la voz de Juan, está la voz de Ali, está la voz de Jairo, está la voz de Okelí, compañeros que iniciamos este proceso de lucha y que hoy no están. Entonces, trae sentimientos y sentimientos muy fuertes, pero es la lucha por nuestra vida propia, es la lucha por no irnos de nuestra comunidad, de nuestra querida Honduras, que tiene belleza y que lastimosamente ha sido entregadas a estos grandes capitales. Es increíble escucharte, Juana. Cada vez que comentas, de verdad se me pone la piel de gallina porque el activismo que podemos realizar desde Europa es una realidad completamente diferente y es completamente esperanzador poder escuchar con todo lo que comentas y a la vez profundamente doloroso, porque además en muchos casos las empresas que vienen es un nuevo proceso de colonización que se lo trae en todo al norte global y creo que tenemos muchas responsabilidades de las cuales hacernos cargo. Y quería también dar la palabra porque está por aquí la madre de Diana, Natalie. Yo quería preguntarte cómo has vivido, ¿no? El proceso de que Diana pase a ser activista, que pase a ser una defensora. ¿Qué te genera a ti? ¿Cómo lo has vivido todo este proceso? Y si nos quieres comentar algo. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Natalie Casigna. Soy mamá de Dania Bravo. Eh, el activismo es, es algo muy fuerte. Eh, terminamos siendo activistas toda la casa, no solo una, porque tenemos que hacer el acompañamiento, la guía, la fuerza, la fortaleza en este caso, de mi hija. Eh, es una lucha bastante fuerte, donde
estamos tratando contra el Estado ecuatoriano, la máxima autoridad en el país, se puede decir. Han habido amenazas, muchas amenazas a algunas de las activistas. En este caso a Daniel no le ha tocado ninguna amenaza, pero sí tenemos el caso de otra niñita guerrera por la Amazonía, que le pusieron una bomba en la entrada de la casa después de que regresó de Quito de la Asamblea Nacional, diciéndole a la ministra del Ambiente que aprenda a sumar, que los mecheros no han disminuido, sino han aumentado y que no mientan, y que no mientan. Entonces, eh, hoy día, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, seguimos siendo violentadas, siguen violentando nuestra salud, nuestra integridad como personas. Ahorita, como se pueden dar cuenta, estoy lejos de mi hija. Estoy haciendo un monitoreo ambiental por 4 derrames en una misma comunidad donde ha sido afectada el sistema de agua potable. Entonces, son cosas que ella lo entiende porque estamos en el activismo. Ha tenido que aprender a cuidarse sola desde muy pequeña. Eh, Estamos en una zona donde tenemos una tasa de personas con cáncer muy altas, del cual el 73% de personas con cáncer somos mujeres. Somos mujeres porque somos las mujeres las que estamos pendientes del hogar. Vamos a lavar al río, pasamos metidos en el río o 2 horas o mediodía o a bañarnos o a traer agua para consumir. Y si los ríos están contaminados, nos contaminamos. Entonces, hubo una vez un ex eh, abogado, ministro, una persona inhumana que dijo que las mujeres se enfermaban de cáncer porque eran promiscuas. Entonces, hay niñas que tienen cáncer que no tienen nada que ver con eso. Entonces, se ha demostrado que no es por eso, que es la contaminación lo que nos está matando. Este, eh, de los mecheros, una de las sustancias más fuertes que sale en los mecheros, en la quema de los mecheros, es el metano. Es el metano que ayuda al calentamiento global, cosa que nos perjudica a nosotros como seres humanos y a la tierra y al medio ambiente. Y es una de las principales causas por las que se produce el cáncer. La mayoría de personas que tienen cáncer viven cerca de un pozo petrolero. Entonces, no tenemos que ser ni científicos ni nada para darnos cuenta esta frecuencia de que el 90% de personas que tienen cáncer viven al lado de un mechero. Han vivido. Y no es que ellas llegaron a vivir al lado del mechero. El mechero llegó y lo pusieron ahí cerca de las casas. Entonces, no es algo que yo fui a buscar, sino ellos vinieron y me pusieron el mechero sin consultarme, que ahora se conoce que hay consulta previa, que tal, pero más antes no se conocía nada de eso. Venían y engañaban a la gente con una cosa, otra cosa, carreteras, gallinas, chanchos, con cualquier cosa engañaban a la gente y, y decían que no era dañino, que no iba a hacer nada, que el petróleo era prosperidad, lo pintaban de las mil maravillas, cosa que con el pasar del tiempo, el pasar de los años, lo único que nos ha traído es más miseria, eh, más violaciones a nuestros derechos, a nuestra integración como mujeres. Han violentado la selva, la Amazonía, las comunidades. Hay comunidades de nacionalidades que viven a las riberas del río. Ellas consumen el agua del río, viven de la caza, de la pesca, pero si el río está contaminado,
qué clase de pescado están consumiendo ellos. Entonces, eh, con todo esto antecedente y con lo que ya se han ido dando cuenta, la forma en la que están viviendo, se han unido las seis, porque en niñas demandantes fueron nueve. Nueve fueron las niñas que pusieron la demanda contra el Estado ecuatoriano para la eliminación de los mecheros. Después se unieron las seis niñas de cada nacionalidad. Entonces, cada nacionalidad eh, puso una representante, una niña representante que les represente a todas las nacionalidades y se armó el grupo Guerreras por la Amazonía, porque eran y siguen siendo demandantes ante el Estado ecuatoriano. Tienen ganado la demanda, pero al Estado ecuatoriano no le da la gana de cumplir la demanda. Entonces, eh, a las niñas les enseñan en sus colegios, en sus escuelas, que las personas tienen derechos y tienen obligaciones. En este caso, ellas están cumpliendo con las obligaciones, pero no están recibiendo sus derechos. Un derecho al ambiente sano, derecho a la educación, derecho a, a la salud. A pesar de que somos de la Amazonía, de donde sale el petróleo, no tenemos un colegio que digan, tienen laboratorios, tienen esto, sala de computación, no. No tenemos universidades, no tenemos un hospital oncológico, cosa que en la demanda se ordenó a crear un área oncológica en el Hospital Marco Vinicio Isa de la provincia de Sucumbíos, pero no lo han hecho. No lo han hecho. Las personas tienen que viajar 15 horas diarias para hacerse atender, para ir a hacerse una quimioterapia. Entonces, una persona con cáncer después de una quimioterapia queda muy débil y viajar 15 horas de regreso puede ser que lo soporte, pero eh, tener $50 semanales o quincenales, porque primero empiezan con semanales. Eh, por más Luz, que perdona tenga, que te corte, es que justo estamos cumpliendo con la hora y para intentar dejar margen a preguntas, súper necesario todo lo que estás contando y muchísimas gracias por traerlo porque son realidades que son muy importantes hacerlas eco. Pero me gustaría hacer como una pregunta muy breve ahora para cerrar a Dayana y a Juana antes de que demos paso a las preguntas que tengamos de aquí de las compañeras. Y luego, si quieres, hacemos una intervención final las tres, si queréis, en 30 segundos, como dar un mensaje cada una. Y tanto a Dayana como a Juana, yo lo que os quería preguntar es si hay algo que desde está en nuestras capacidades, ¿no? Tanto desde las acciones que está llevando Amnistía Internacional aquí en España, como a nivel internacional, o desde, bueno, como la individualidad de las personas que estamos aquí conectadas, ¿qué creéis que se puede hacer para poder ayudaros en vuestras luchas y a conseguir vuestros objetivos? Si quieres, Juana, tu primera. Bueno, en el caso nuestro sería seguir exigiendo justicia. En el caso de Juan, estamos con 3 procesos judiciales y uno de ellos es llegar a los autores intelectuales del asesinato de nuestro compañero Juan López. Entonces es hacer una cartita, un comunicado, no sé, al Ministerio Público donde se le pida qué avances hay del asesinato de nuestro compañero Juan López. El desmantelamiento también del megaproyecto. Ya sabemos que es un proyecto que no es viable, que van a ser como venir a experimentar aquí a Honduras lo que es un proyecto energético a base del coque de petróleo, que es la basura del petróleo con la que van a quemar
van a prender los hornos. Entonces, nosotros dijimos que la exigencia es el desmantelamiento total de este megaproyecto, inversión de los pinares, inversiones Ecotec y, bueno, la exigencia. Nosotros ahorita agotar todas las instancias para dar con los autores intelectuales del asesinato de nuestro compañero Juan López. Pues tomamos nota, ya que es algo que se puede gestionar, pues veremos. ¿Y Dayana? Bueno, pues para mí lo importante es exigir y que, bueno, como Amnistía es internacional, pueda dar a conocer nuestro caso y lo que pasa acá en la Amazonía a diferentes lugares, diferentes países, porque pues tienen ventaja, ¿no? Entonces yo diría que ayuden exigiendo que se priorice este caso, porque ya llevamos muchos años de espera y espera y espera y no se cumple nada. O sea, no hay ni siquiera un hospital oncológico. Muchas personas incluso fallecen por eso. Y si tienen cáncer, tienen que viajar a Quito y Quito vuelta que dicen, no hay medicina. Entonces, yo creo que sí sería exigiendo y que se dé a conocer más el caso para que puedan priorizar este caso y eso. Genial, pues muchas gracias a las dos por toda la intervención y por todo lo que hemos escuchado. Y he visto que ya hay varias preguntas en el chat. No sé si alguna de las compañeras de Amnistía quiere ir juntándolas o ir leyendo para que podáis contestar. Las compis nos dicen, pero también transmitiros porque han llegado algunos mensajes de admiración, de apoyo, de ánimo en vuestras luchas. Entonces, seguro que ahora os pasan las compañeras las preguntas, pero que sepáis, Juana, Dania, que está la gente alucinada escuchándoos y os mandan desde aquí todo nuestro apoyo y solidaridad. Y no sé si Sonia o Cris nos podéis transmitir las preguntas que han. Sí, hay muchísimos mensajes de admiración, muestra el respeto y muchas gracias por el testimonio. Y las personas sienten que la lucha también es por nosotras que estamos acá, ¿no? Muchas muestras de agradecimiento. Preguntas para Dania. Eh, Hay varias preguntas que hablan de cuál es el apoyo, la reacción que recibes de tus compañeros de clase, de tus amistades o de los jóvenes en general en el país. Bueno, pues mis amigos, amigas, compañeros me han dicho que tengo mucha valentía de ponerme adelante y hablar sobre este tema, incluso de saber este tema porque en ciencias naturales, estudios, a veces hablamos sobre el petróleo, sobre las contaminaciones, entonces pues yo respondo, ¿no? Entonces mis compañeros son como que admiran eso porque les explico, me preguntan y me dicen, no es que yo no sé cómo es que tú puedes hablar enfrente de todos y decir todo lo que vivimos y eso. Entonces es bonito, ¿no? Fantástico, Dania, es que eres toda una lideresa, realmente. También hay unas preguntas que hablan de tu activismo, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti empezar tan pronto con el activismo? Hay muchísimas personas que son activistas en España, muchas personas que están escuchándote son de Amnistía, pero claro, han empezado muchísimo más tarde, con 18, con 20, con 30 años o muchísimos más, ¿no? Y entonces preguntan eso, ¿qué ha supuesto empezar tan pronto? Y otra pregunta muy distinta sobre si habéis sido acosadas por las empresas, aunque sea de alguna forma indirecta. Bueno, ¿cómo era la primera pregunta? Sí, la primera pregunta era, ¿qué supone para ti a nivel personal ser activista, ¿no? Con tan jovencita. Bueno, yo de verdad me siento muy orgullosa de ser activista y no se necesita tener más edad para poder ser activista y darse cuenta de lo que causa los mecheros, lo que causa la contaminación. O sea, yo he vivido, yo he tenido hasta mi papá con cáncer, entonces sé lo que se siente estar así y sé que otras familias sienten lo mismo, ¿no? Entonces es algo como que
da fuerzas para seguir en la lucha, es algo que te dice, mira, tú tienes que luchar por los animales porque los animales no tienen voz, ¿no? Entonces, es algo que me llena de motivación para seguir en la lucha, las personas, los animales, incluso nuestra naturaleza, porque ¿qué vamos a hacer nosotros sin nuestra naturaleza? Entonces es algo súper admirable para mí, es algo muy orgulloso que yo tengo y que siempre voy a seguir luchando, aunque pasen los años, voy a seguir luchando hasta que se elimine el último mechero y no haya más contaminación, porque no es lo que queremos aquí en Amazonía. Fabuloso, Dania. No pararemos en la lucha también desde acá, de apoyaros a las guerreras, que hacéis un activismo fantástico. Tengo que decir que personalmente cuando os conocí me emocioné muchísimo, muchísimo, porque no hay muchas niñas y muchas jóvenes que sean tan valientes como vosotras y que pongan todo el cuerpo, la palabra y la imagen para luchar. Paso una pregunta que es para las dos, si quieres responder tú primero, Dania, y después Juana, que preguntan sobre las empresas involucradas en este tema. ¿Cuáles son? Si sabéis sus nombres concretos, nombres y apellidos, de qué países son y si estas empresas tienen permiso desde vuestro país para actuar, que imagino que sí, pero bueno, es la pregunta que hacen. Bueno, las petroleras se llama Petroecuador. Eh, pues obviamente contamina demasiado y sí, y los que trabajan en la petrolera saben lo que puede causar los mecheros, se dan cuenta y por eso le dicen a las personas que viven cerca de ese mechero que se desalojen. Y sí tienen permiso. Juana, ¿quieres aportar algo sobre esta pregunta? Bueno, en el caso nuestro, se está luchando contra una minera a cielo abierto de una de las familias más grandes de Honduras, Lenir Pérez, y los Facusé. Lenir Pérez, acusado en Estados Unidos, que fue también por una cifra alta del aeropuerto y su papel que jugó en el aeropuerto. Sabemos que para la instalación de ese aeropuerto Palmerola hubo apoyo de Alemania, hubo capital de Alemania, pero esta empresa en sí, sí sabemos que hay bueno, un consorcio estadounidense. Se ha mencionado mucho, es Nucor, una empresa de Estados Unidos que es parte de este consorcio. No tenemos más detalles, sí hemos pedido apoyo para investigación. ¿Quiénes más están involucrados en este consorcio? Solo sabemos que la imagen es Lenir Pérez, que está en Estados Unidos, pero está como casa por cárcel. Eso es lo que nos han dicho, pero igual sabemos que hay más, puede ser hasta países involucrados en este consorcio porque es una empresa muy grande. Hola, pues hay otra preguntilla que nos dicen, ya pasando de empresas a autoridades, aunque quizás sabemos la respuesta, si os apoyan en el caso de Dania, si os apoyan las autoridades ecuatorianas. Dania o Nathalie, cualquiera de las dos. ¿Tenéis algo de apoyo a nivel de autoridades? Este, no, no tenemos apoyo de parte de autoridades nacionales. Eh, un asambleísta, bueno, sí puede decir que tenemos un poco de apoyo, porque un asambleísta, bueno, uno entre tantos no hace tanto peso, pero sí ayuda a presionar a la causa. Pero de ahí no, porque los ministerios están involucrados con el mismo gobierno. Entonces es bastante complejo.
Ahora fusionaron los ministerios, el Ministerio de Energías y Minas y Recursos No Renovables con el Ministerio del Ambiente. O sea, como quien dice, pusieron al lobo a cuidar las ovejas. Entonces, ellos dan el permiso y ellos mismos controlan que se cumpla. Entonces, no tiene lógica, pero lo hicieron así. Entonces, no, de decir que gran apoyo, no. Eh, Como digo, un asambleísta siempre nos ha brindado, nos ha abierto la puerta, pero no es mucho lo que se ha podido lograr. Gracias, Natalie. Pues en principio no tenemos más preguntas. Vale, pues yo quería pediros a Juana y a Dayana si podéis como resumir en dos frases o algo así, como una idea fuerza con la que poder quedarnos y irnos de esta sesión con esa idea en la cabeza. ¿Qué queréis como transmitir a toda la gente que estamos escuchando desde aquí, desde España? Bueno, la solidaridad. En el caso de nuestro compañero Juan López, exigirle al gobierno actual de Honduras que dé por los responsables del crimen de nuestro compañero Juan López y el cierre total de este megaproyecto Pinares Ecotec. Genial, muchas gracias, Juana. Dayana. Bueno, yo también creo que la solidaridad y que junto con Amnistía y otras organizaciones, todas las personas se unan a esta lucha, que se haga más conocido el tema, que sepan lo que vivimos aquí y que se haga justicia para que no nada de esto siga así. Pues con esta pedazo de palabra, solidaridad, yo creo que nos Maravilloso. podemos despedir. Gracias, Laura. Bueno, pues conectando con lo que hablábamos al principio, ¿no? Creo que todas las que estéis, o muchas de las que estáis aquí, sois activistas de la casa, conocéis perfectamente la campaña del 10 de diciembre, ¿no? De la que estamos hablando, ese maratón de casos, y sabemos ya, y nos lo acaban de transmitir también muy bien Juana y Dania, qué impacto tiene nuestro papel aquí, ¿no? Entonces, muchas estáis en grupos locales, grupos de acción, si no, gente que nos estéis escuchando, que no estéis, os invitamos a acercaros a los grupos locales de vuestro entorno y a sumaros a ese maratón, ¿no? Que una firma, un acto, un contenido que difundo en redes puede sumar a esa movilización, y puede conseguir muchas, muchas cosas. Yo quería daros las gracias, Laura, sobre todo por haber llevado este coloquio. No sé si quieres tú también comentar alguna cosa antes de cerrar. Bueno, sobre todo hacernos conscientes, yo creo que muchas de las que estamos aquí ya lo somos, pero de la capacidad que tenemos para generar cambios a microescala en nuestro entorno y a macroescala dando voz a todas estas situaciones, a siguiendo luchando por los derechos de las personas y del medio ambiente. Y sobre todo, o sea, quedarnos con la idea de que, como comentaba también Juana, de que lo que le da fuerza es al final su familia, su entorno, su colectivo. Y creo que en los tiempos que vivimos necesitamos más que nunca colectivizarnos, organizarnos, hacer activismo para poder salir al frente y poder posicionarnos en contra de todos los intereses económicos y políticos que van en contra de los derechos más básicos. Y nunca está de más recordarnos la fuerza que tenemos cuando las personas nos unimos. Totalmente, Laura, muchas gracias. Pues nos quedamos con esa reflexión final de Laura y con esas palabras que estaba yo antes apuntando que nos ha dicho Dania. Yo me siento muy orgullosa de ser activista, ¿no? Y del compromiso que tengo. Así que yo creo que ese es un poco quizá el sentimiento que nos une a muchas de las que estamos aquí, ese compromiso, esa lucha. Y nada, agradeceros muchísimo a Dania, a su mamá Natalie, que también se ha conectado por ahí, a Juana, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, a Laura de nuevo por moderar también este espacio. Gracias a todas y todos por participar. Esperamos que haya sido un espacio inspirador y que nos dé fuerza para seguir con nuestro activismo.
y gracias también, si me lo permitís, a las compañeras Sonia y Cris que han permitido aquí que todos los entresijos funcionaran. Así que nos despedimos así, ya sabéis, bueno, con la frase de la casa que yo ya además la llevo en la camiseta, el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Contamos con todas vosotras para hacerlo. Muchas gracias. Feliz Día de los Derechos Humanos. Buenas Muchas tardes. gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas Chao. gracias. Hasta la próxima. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Cuidaros. Hasta luego. Chao. Tienes ahí lo de Gaza, tienes todo. Si es que es todo, si es que tienes. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias, compañeras. Voy a ir metiendo si no en sala de espera. Sonia, corta si quieres. Bueno, corto yo la grabación ya.